hipótesis sobre de los Bienné o Bienvenle. Bienné o Bienvenle que eran mitos o leyendas que se crearon acerca de los espíritus que devoraban a los españoles o a los taínos también, o espíritus que luchaban conjuntamente con los taínos más bien, porque eran a los españoles que solían eliminar los bienvené o bienvelé, y que se extendió esta leyenda más allá del 1800, cuando se estaba produciendo ya más lo que era el ensayo y se había dado apertura al neoclasicismo muy avanzado ya. Lo bienvené es una teoría que yo creo que los bienvené, porque nadie sabe, todavía es un mito. Para mí eran los demás aborígenes, descartando que fueran los caribes. ¿Por qué? Porque ya los caribes, pueblos cercanos que vivían en Puerto Rico, ya habían sido eliminados. Y existía Caonabo, que era un guerrero, un gran guerrero. Y era un gran guerrero porque heredaba, si se quiere, o tenía los genes de los caribes, porque Caonabo era arahuaco, pero su madre se dice que era caribe. Por lo tanto, Caonabo era un gran guerrero, un gran combatiente. Pero ¿qué ocurre? Que Caonabo fue atrapado por esa misma razón, creo esta hipótesis, porque los demás aborígenes luchaban contra los españoles. ¿De qué forma? Unidos. Mientras Caonabo se dirigió a la altura de las montañas, los Bienvelé eliminaban a los españoles, o sea, a los espíritus, que no eran ninguno espíritu, sino que eran otros aborígenes que llegaban de otras islas como las Bahamas, entendiendo, yo descarto siempre que fueran los caribes los que colaboraran con nuestros taínos, que eran, que eran grupos taínos también que existían en las Bahamas, en Puerto Rico, pero que ya los caribes, que eran los guerreros peleadores, que dominaban más la técnica, habían sido eliminados en Puerto Rico, los calingos o los calíganos, calingos, que eran los caribes de Puerto Rico. Y otro de los elementos que impidió que los taínos pudieran subsistir o sobrevivir en nuestra isla fue la desaparición o la extinción de las aves. Los taínos generalmente se alimentaban de las aves que cazaban y estas aves fueron extinguidas hasta tal punto que no tenían otra cosa que consumir, que los taínos no eran caníbales. Los naboas sí eran caníbales, lo mismo Caribe eran caníbales, pero los taínos no habían consumido carne humana hasta donde yo comprendo. Quienes habían consumido carne humana eran los naboas y lo mismo caribes. Y que eran tribus que habían tenido enfrentamientos bélicos entre ellos. Esa fue otra causa de la extinción. Y las enfermedades introducidas por los españoles
como la viruela, introducida por los negros cimarrones africanos, y otras de las tesis que he creado es que ya existía un sistema jerárquico y de corte social entre los aborígenes, pero en cuanto a ese orden no pudo prevalecer debido a la intervención violenta de Cristóbal Colón, de los españoles, promovido por la reina Isabel, la católica, como se le suele llamar. Y a nuestros taínos los fueron despojando de sus mujeres fueron violadas, lo despojaron del oro, lo despojaron de todo lo que poseía, hasta llevarlo a lo que fue la extinción total. Solamente quedaron alrededor de 10 taínos en nuestra isla y fueron sometidos a la horca porque los taínos eran débiles y no habían sido sometidos a fuerte trabajo, por lo que se entendía que era más importante traer negros y marrones de África porque podían resistir más al trabajo fuerte. Y esta fue una de las razones de la extinción también. Pero hubo valentía también por parte de los taínos en diferentes, claro, unos enfrentamientos bélicos que se definen de diferente forma en los diversos cacicazgos que existían, porque Enriquillo y Caonabo fueron los que más pusieron una fuerte resistencia contra los españoles. Por eso quise hacer esta ponencia y hablar de mi posible novela que se titula La pesadilla. Esta novela la voy a escribir, ya tengo el boceto, ya tengo el esquema elaborado para llevar a cabo esta novela realista, no una novela de corte ficticio, La pesadilla, sobre la vida de los taínos de nuestra isla y del Caribe. Víctor Tomás Trejo Espinal.